Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La verdad es que mejor que nosotros está el presidente del gobierno, pasando unos días en el Pirineo aragonés, en el Valle de Benasque, en Cerler, que está pasando pues unos días de merecido descanso esquiando. También lo hemos visto con casco y con gafas de ventisca azules, igual que su chambergo, y haciendo snowboard. Le han llamado rata, fascista, otros esquiadores con los que se ha encontrado en la pista durante el fin de semana. También le han dicho aquello de que les gusta la fruta, ¿no? Y le han reprochado que haya ido con más de una decena de escoltas. Les decía que merecidas vacaciones, porque a la vuelta de Navidad, aunque no haya actividad parlamentaria, esto ya lo saben, pues Sánchez va a tener que emplearse a fondo para atar, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, los del 2025. Una vez ya empezado el año, eso sí. Va a tener que planificar bien cómo ir a Waterloo a ver a Carles Puigdemont y hacerse esa foto que a ambos conviene. De hecho, en el PSOE presumen de habernos vacunado a los españoles a favor de la amnistía, aunque todavía no se beneficie de ella el expresidente catalán fugado. Ese es otro capítulo que veremos en el 2025, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional. Antes de verano debería pronunciarse si afecta o no al delito de malversación. Lo veremos. Bueno, Sánchez va a tener también que seguir haciendo frente a las investigaciones de la UCO sobre el caso del fiscal general del Estado y esa supuesta filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, tributarios, para perjudicarla a ella políticamente, pero también informaciones, investigaciones sobre su mujer, la mujer del presidente, sobre su hermano, su exmano derecha, José Luis Ábalos, el exministro, que van a seguir en los tribunales siendo investigados por el caso del máster, del software, de la contratación irregular en la Diputación de Badajoz, un posible delito también contra la administración pública, por no hablar del caso de las mascarillas, las obras y las supuestas comisiones. Bueno, muchas comeduras de cabeza para el presidente del gobierno, cada vez más canoso, no sé si han dado cuenta ustedes. También les digo que aquí nadie da puntadas sin hilo y con lo fácil que es utilizar un tinte de pelo, bueno, otros prefieren dar esta otra imagen, ¿no? Más natural, que se vean las canas, sí, pero que también denota cansancio. Sabemos que como un cansancio, no como para dejar la Moncloa, pero ahí está el mensaje visual, ¿no? Lo que nos quiere transmitir con esa imagen, con todas esas canas, al menos desde mi modesto punto de vista. Bueno, hoy en el PSOE hacen una recopilación del año, presumen de economía. De hecho, muestra de ello es el vídeo que ha publicado hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en redes sociales, haciendo también pues su particular resumen de su primer año al frente de esa cartera, una vez Nadia Calviño se fue al Banco Europeo de Inversiones, donde, hacen campaña, no sabemos si lo ha pagado una compañía, una empresa de zapatilla, ya sabes, zapatilla, este concepto de deportiva, pero color marrón, con cordones de ese mismo color y que se puede utilizar también con pantalón de traje, ¿no? Carlos Cuerpo, al que le vemos solamente las zapatillas, cómo bajan de su coche, se dirige caminando hasta el interior del edificio, donde trabaja mano a mano con su equipo, el cual le va dando... pues lo vemos a través de fotocopias o de papeles que van sacando de la impresora, titulares que aparecen en The Economist o en la prensa extranjera, hablando, por ejemplo, de la excepción ibérica, de que la economía española crece 4 veces más que el resto de países de la Unión Europea o que la media de la Unión Europea, el cuarto desembolso de los fondos europeos que asciende a 10.000 millones de euros, todo como logros de la gestión del ministro Carlos Cuerpo, aunque, como bien les contamos aquí en este programa desde la semana pasada, tengan en cuenta que hay que tener un poco cuidado con cada uno de los datos que se nos van aportando en materia económica prácticamente cada semana y desde hace muchos meses. Presumen de la economía, ¿no? Creen que la legislatura además va viento en popa. Hoy el secretario de Política Institucional y Formación del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha querido hacer su balance. Una realidad difícil de gestionar, pero a pesar de ello, nosotros los socialistas, el Gobierno de Progreso, hemos sido capaces, insisto, de aprobar 25 leyes. Bueno, más de una semana llevamos escuchando este argumento, ¿eh? Un argumento que, sin embargo, ha sido rebatido hoy por el portavoz de los populares, por Miguel Tellado, en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, porque consideran un triunfo
que no prosperara, por ejemplo, el impuesto a las energéticas, hace ya más de 2 semanas, ¿no? Y otras subidas fiscales en la Cámara Baja después de ese acuerdo que los populares alcanzaron con Junts o con el PNV, después de muchísimo esfuerzo por la parte socialista del Ejecutivo, y ese acuerdo alcanzado con otras formaciones nacionalistas, con el BNG, con Esquerra Republicana o con Bildu, para que prosperaran esas subidas de impuestos. Pero no lo han conseguido, de momento no. Por eso hoy en el PP han querido denunciar o rebatir ese argumento que acabamos de escuchar y pronunciado por Gómez de Celis, diciendo es que hemos aprobado 25 leyes, ¿no? Es algo que también dijo hace unas semanas la ministra portavoz Pilar Alegría. Hoy lo que dicen es que hay más leyes del PP que están bloqueadas en este momento que leyes aprobadas por el Gobierno en el 2024. O sea, que tampoco se vengan tan arriba, vienen a decir, ¿no? Es una respuesta también ante la acusación de los socialistas de que el Partido Popular ni está ni se le espera. Una manera también de ningunear al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para referirse a que ese partido no propone, ese partido no hace política. ¿Dónde está ese partido, no? Un partido más bien influenciado por políticas o por declaraciones que puedan hacer, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. Es el reproche principal que los socialistas desde hace tiempo le hacen a Alberto Núñez Feijóo. Pero ¿qué ocurre? Que los populares lo niegan, ¿no? Y lo que hacen hoy es expresar un deseo. No lo dicen así. Claro, ellos nos lo venden como una evidencia. Nos dicen que este gobierno, con toda esa parálisis parlamentaria, este gobierno está muerto, está en caída libre. En este año 2024 que acaba ya, ha sido a un gobierno en caída libre. Hemos visto a un gobierno en descomposición que quiere extender su podredumbre a las Cortes Generales del Estado. Como él está paralizado, quiere contagiar al Congreso y paralizarlo también, a ver si así no se nota la diferencia. Bueno, paralizándolo, supongo a que se está refiriendo el señor Tellado, no solamente a la paralización que hay este mes parlamentario, sino también al lío que hay a la hora de negociar cualquier medida o decreto ley a la hora de votarlo en el Congreso de los Diputados, por lo que les decía, porque es un gobierno que va negociando a dos bandas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del impuesto a las empresas energéticas, tildado por Míriam Nogueras de Junts per Catalunya como el impuesto fake o la ley fake, pues ese fue el ejemplo más palpable, ¿no? Porque lo que hace el Ejecutivo es proponer o negociar una cosa y la contraria entre el diferente abanico de socios parlamentarios que tienen en la Cámara Baja. Pero fíjense que esa paralización parlamentaria es lo que le hace pensar a los populares que otra de las ocupaciones que va a tener el Ejecutivo próximamente, durante el mes de enero y el de febrero, va a ser Francisco Franco. Sí, y Tellado lo ha querido recordar. El presidente del Gobierno necesita a Franco más vivo que nunca, una vez que tiene a su mujer investigada por un tribunal de Madrid, una vez que otro juzgado en Badajoz investiga a su hermano y sabiendo que en enero esta Cámara tendrá que aprobar el suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda investigar a su número 2, al todopoderoso. Claro. Es que a Ábalos, se está refiriendo a José Luis Ábalos. Hablamos, por tanto, de un presidente que está anclado también en el pasado, porque saca a pasear todo lo que tiene que ver con el dictador Franco cada vez que tiene algún tipo de problema o cuando tiene que sacar adelante sus políticas. Le conviene llenar su agenda de actos, claro, si no son internacionales, pues puede ser Franco, ¿no? Esto ya lo sabemos. Porque, claro, este 2025 se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco y el gobierno, pues como no, lo quiere celebrar, no homenajear, ¿no? Quiere celebrar los 50 años de España en libertad. Esto lo va a hacer el próximo 8 de enero, después de los Reyes Magos, cuando ya hay un acto inaugural en el Museo Reina Sofía, al que han invitado, por cierto, al rey y parece que no va a poder acudir. Bueno, veremos en qué queda todo esto, porque esa misma mañana, don Felipe tiene programados algunos actos en su agenda para ver y recibir en el Palacio Real a varios embajadores extranjeros recién llegados a nuestro país, pero que tienen que entregarle las credenciales. Y hasta que no lo hagan, no pueden ejercer como representantes diplomáticos. Es decir, si no han entregado sus credenciales, sus cartas al rey, no pueden asistir a la recepción
al cuerpo diplomático que los reyes ofrecen siempre a primeros de cada año en el Palacio Real y que este año va a ser el día 9, al día siguiente. Por tanto, no hay margen. O lo adelantan unos cuantos días o el día 8 allí no podrá estar el rey Felipe. Bueno, más allá de este acto y de los que convoque el Ejecutivo para hablar de otra cosa que no sea pues, la gestión, los impuestos, la vivienda, la reconstrucción de la zona devastada por la Dana o la corrupción, los socialistas hoy han querido arremeter contra el juez Peinado y el Partido Popular. Esto es un clásico. Pues el señor Feijóo en 2025 y va a fiar todas sus cartas al padre de la concejala del Partido Popular, el juez Peinado, para ver si le resuelve alguna papeleta. Alguna papeleta, decía. Y fíjense, en el capítulo de balances, de salir ante la prensa a hablar de lo mejor del 2024, de lo que vendrá en 2025, que es a lo que estamos asistiendo desde hace una semana, hoy no solo los partidos lo han hecho, también el delegado del Gobierno en Madrid. Claro, no se iba a perder una oportunidad como esta el señor Francisco Martín, un caramelito como este, y más tras la denuncia que hizo la semana pasada, cuando hizo su balance también la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, explicando, pronunciando, verbalizando, ¿no?, esa denuncia sobre que el Ejecutivo Central trabaja por y para perjudicar a Madrid y a los madrileños. Dijo que está obsesionado con Madrid, por no hablar de la persecución contra su persona en el terreno político, a lo que ella, bueno, tampoco se quiso referir, y fue sobre todo las preguntas de los periodistas donde llegó sus respuestas. Pero muchos reprochan a Ayuso que no se dedique a la política autonómica. O sea, que siempre que puede y que coge un micrófono es para meterse con Pedro Sánchez y con la labor del Ejecutivo Central. Y esto, claro, es lo que ha dicho hoy el delegado del Gobierno en Madrid, que le ha dado la vuelta a la tortilla. Dos no se pelean efectivamente si uno no quiere, ¿no? Eso dice el dicho. Pero es que hay quien ha optado como único proyecto político por confrontar con el Gobierno de España. Por lo tanto, si se confronta con el Gobierno de España, se encuentra inmediatamente la respuesta del representante del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Claro, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues en este caso, claro, dice Ayuso la que siempre se está metiendo con nosotros. Si esto no le corresponde, pues ahora que se atengan las consecuencias. Y por eso respondemos, y yo puedo responder como delegado del Gobierno perfectamente. Hombre, naturalmente que sí, claro que sí. Pero si hace una semana también lo estábamos comentando, si en el Ejecutivo, ya no solo por lo que pronunció, las palabras, el discurso que pronunció el rey Felipe VI, en el discurso de Navidad, hablando y haciendo un llamamiento a la serenidad, ¿no?, también dentro de la política. No, es que en el propio Ejecutivo, siempre que pueden, hablan del fango. Bueno, utilizan ese término menos desde el 29 de octubre, cuando la riada y la Dana pues se llevó por delante 223 vidas en la Comunidad Valenciana y también en Castilla-La Mancha. Se utiliza menos, pero se habla de ruido, de mucho ruido. Y siempre el culpable es la oposición. Así que, bueno, hablamos de confrontación y no sabemos si primero ha sido Ayuso o primero ha sido el Ejecutivo Central. Pero claro, Ayuso dice, ante políticas nacionales mal planteadas, pues llega la respuesta autonómica, que esto es algo que tuvimos que ver en la pandemia. No obstante, el delegado del Gobierno hoy sí que ha querido desmentir que ellos quieran perjudicar a Madrid. Nosotros mantendremos tendidos todos los puentes para intentar encontrar acuerdos en favor de los madrileños. Siempre, a pesar de todo. Y no es un brindis al sol. Es la realidad en la que hemos venido trabajando desde 2018. Porque a pesar de Díaz Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el Gobierno de España que más ha apostado por Madrid en nuestra historia democrática. Claro, esto se pueden imaginar cómo lo han podido interpretar en la política madrileña. Por ejemplo, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, que cree que estas declaraciones que acabamos de escuchar de Francisco Martín son una broma de mal gusto. Yo estoy absolutamente convencida, os lo digo sinceramente, que no se lo cree ni él. O sea, decir que el Gobierno de España está tratando bien a la Ciudad de Madrid, a la Comunidad de Madrid, cuando es un agravio permanente, es un insulto diario, es tratarnos siempre de manera distinta a los demás, pues creo que, insisto, no se lo cree ni él. Es verdad que la ciudad va bien, es verdad que la región va bien, Madrid está más de moda que nunca, todos los rankings internacionales lo dicen, pero eso es así, desde luego, por un modelo político que es exactamente lo opuesto al que representa el delegado del sanchismo en Madrid.
Claro, ella misma ha dicho, esto es una broma de mal gusto, aquí lo que tenían que hacer, si están verdaderamente preocupados por cómo viven los madrileños y las carencias que tienen, pues que refuercen el cercanías, por ejemplo, para que no haya incidencias ni tarden 15 minutos en llegar de un tren a otro, ¿no? O que se dediquen a construir vivienda, que no nos vendría nada mal, y no solo en Madrid, sino en toda la geografía española. O que anuncien, no sé, claro, dice, el presidente anuncia la creación de 180.000 viviendas y al final no construye ninguna. O sea, no llegan ni a 1.000 las que han construido hasta ahora. Pero volviendo al discurso contra Madrid, hoy el PSOE, hay que reconocer que a mí me ha parecido original el vídeo, ¿eh? Han tenido una idea curiosa, porque ante el discurso que les contaba antes de la confrontación, del ruido, de las malas palabras, del tono bronco, hay un dirigente político que es ministro en el día de hoy, que además es el secretario general de los socialistas madrileños desde hace bien poco, ya lo conocen ustedes, que se ha grabado un vídeo navideño. No se ha puesto un jersey rojo con copitos de nieve, como lo que hemos visto estos días con inteligencia artificial, ese abrazo entre Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz, o Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, ¿no? Y que utilizan ese jersey, que mucha gente en redes sociales, bueno, pues esto se ha convertido ya en una tradición navideña. No es así, pero hemos visto a Óscar López, al que le han puesto un hilo musical para decir esto. En el capítulo de balance hay que decir que Madrid es una comunidad rica, próspera, donde crece la desigualdad, por un gobierno que está empeñado en hacer de Madrid un club privado, en privatizar la sanidad, en privatizar la educación, en privatizar la residencia de nuestros mayores, en privatizar todo el suelo y hacer otra nueva burbuja especulativa con una vivienda que es inaccesible para miles y miles de madrileños y especialmente los más jóvenes. No me digan que no es gracioso, ¿eh? Bueno, gracioso porque sueltas sapos y culebras por esa boca, pero de fondo le ponen el tono del pianito navideño del villancico, que parece que te enternece el corazón, pero luego suelta lo más grande. O sea, disfrazan de amable y de conciliación de conciliador un mensaje de ataque al gobierno de la Comunidad de Madrid para hablar sobre todo de la privatización de absolutamente todo. Claro, en el PSOE no son favorables a esto. Miren lo que está ocurriendo, que ahora nos lo contarán con lo que ha ocurrido con Muface, ¿no? No, si sabemos que Sumar se lo quiere ventilar. Es que hasta el tema de la asistencia sanitaria para los funcionarios. Esto se creó hace 50 años, ¿eh? Para no colapsar tampoco el sistema público, la seguridad social, que ya está colapsada. Que es que no es que funcione bien, es que ya está colapsada en nuestro país. Pues Óscar López, que es el ministro competente de que los funcionarios lo mantengan, pues él reprocha que la Comunidad de Madrid privatiza. No, claro, es que usted ¿qué quiere hacer? ¿Quiere privatizar ese servicio o quiere mantenerlo en la seguridad social? ¿O quiere llevárselo a la seguridad social para todos estos funcionarios? Es que no saben lo que quieren. Y permítame que les cuente también y que hablemos solamente unos minutos de un problema constante e incesante que tenemos en nuestro país, que estamos viendo además cómo se agrava estos días en Navidad, hablamos de la inmigración que llega a nuestras costas, sobre todo a Canarias. Es lo que el viceconsejero de Bienestar Social y Migraciones del archipiélago, Francisco Candil, ha tachado hoy como una tragedia silenciosa. Es cierto, es silenciosa, porque es un chorreo constante y porque no se hace nada para solucionarlo. Canarias ha recibido en los últimos 5 días unos 2.000 inmigrantes en sus costas. 250 de ellos son menores. Así que los menores que hay ahora mismo en Canarias son 5.800. Están en 83 centros diferentes. Y las autoridades siguen denunciando, como desde hace semanas, meses, años, sí, años, que se sienten solas porque no les ayuda a nadie. Y la realidad es que el presidente canario, que ya saben que no es del PSOE ni es del PP, sino del Partido Nacionalista Coalición Canaria, ya se ha enfadado. Cree que la mejor solución pasa por reformar la ley de extranjería, que es lo que quiere el Partido Socialista, y obligar a las comunidades autónomas a aceptar a los menores inmigrantes no acompañados de adultos. Es lo que reclama el gobierno desde el verano. Pero el PP pone sus condiciones y no lo va a aceptar así como así. Y hoy Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha criticado al PP, que por cierto es su socio de gobierno en la actualidad, por bloquear la situación. La responsabilidad mayor la tiene el gobierno, que es el que gobierna, y no hay nada en ninguna ley que le impida al gobierno de España
asumir esta crisis migratoria y establecer los mecanismos de reubicación y de distribución. Y es una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al Gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas para no dar el paso y tener un acuerdo que le dé altura a un drama humanitario. Claro, Clavijo reparte responsabilidades. El Gobierno, por un lado, que es el que tiene la competencia principal en materia migratoria, y después el Partido Popular, que con su mayoría podría hacer fácil la reforma de la ley de extranjería. Claro, hoy en el Partido Socialista, el secretario de Política Institucional, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es el que ha hablado, pues, hacen como si la cosa no fuera con ellos, ¿no? Diciendo que, claro, dice, Clavijo tiene al enemigo en casa, en alusión al PP como socio de gobierno. Así que dice, no vemos justo que apele de igual manera al Partido Popular y al Partido Socialista del drama de la llegada continua de inmigrantes. Y pone encima de la mesa Rodríguez Gómez de Celis una propuesta o un ultimátum, no sé cómo lo entienden ustedes. Apelo, además, al señor Clavijo a lo siguiente, a la siguiente disyuntiva, que obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno. Tiene esa disyuntiva en su mano. Tiene esa disyuntiva en su mano. Aquí hay dos opciones, ¿no? Hoy, desde luego, antes les decíamos, ¿no? Gobierna Coalición Canaria, pero también el vicepresidente es del Partido Popular, se llama Manuel Domínguez, ha atendido a la entrevista de Rosana Laviada en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, esta mañana. Y claro, lo que dice es que se sienten abandonados, el gobierno no está en Canarias, no hace absolutamente nada, y no solamente con los menores no acompañados, que no deriva a otras comunidades autónomas. Es que no hace nada en ninguna materia. Porque, dice, nosotros no podemos llamar a Frontex para que vengan a ayudarnos. Nosotros no podemos pedir ayudas económicas a la Unión Europea. Eso son competencias del gobierno central. Nosotros no podemos untar de millones a los países de origen de donde salen esos inmigrantes. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo y lo está haciendo, claro que sí. Dice, pero cada 50 minutos, cada 51 minutos, para ser exactos, fallece una persona intentando entrar en Canarias. Y claro, lo que dice el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ¿por qué no hace nada el gobierno? Porque le conviene, porque el Estado quiere que esta situación no termine. Primero de los objetivos, dividir a las comunidades autónomas, enfrentar a las comunidades autónomas. Segundo de los objetivos, enfrentar a la sociedad, a los que creen que la inmigración es una situación preocupante y a los que no. En tercer lugar, enfrentar a los partidos políticos. Ya ha visto usted cómo Vox amenaza con no apoyar presupuestos, amenazó en su momento y abandonó 5 gobiernos en distintas comunidades autónomas. Y en cuarto lugar, tiene otro objetivo, que es el de intentar romper el pacto en Canarias. Por lo tanto, el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, no va a hacer absolutamente nada para que la inmigración irregular deje de suceder en Canarias. Bueno, me ha parecido interesante que compartir ese momento, esas conclusiones a las que llega el vicepresidente canario de 4 motivos por los cuales el gobierno no está haciendo nada en esta materia. De hecho, incluso ha habido un momento en el que ha lamentado que el gobierno sí que haya logrado algunos consensos con algunas comunidades autónomas, cuando la mayor perjudicada es la suya, es Canarias, ¿no? Porque con Cataluña y con País Vasco sí ha llegado a acuerdos, a reformas legislativas, pero ese trato no es el mismo que reciben en Canarias. Este es un tema del que hablaremos a partir de las 6 de la tarde. Y así llegamos hasta las 4:25, las 3:25 en las Islas Canarias, un momento perfecto para resumir otras noticias que nos deja este lunes 30 de diciembre con la ayuda de Noelia Bautista. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Vamos con ese repaso de la actualidad que vamos a comenzar en el Tribunal Constitucional, porque al Tribunal de Garantías ha llevado el Senado el conflicto de competencias abierto con el Congreso a cuenta, ya saben, de que no se aceptara ese veto de la Cámara Alta a la Ley de Antecedentes Penales. ¿Qué es esa ley? Esa norma que permite la excarcelación de etarras que conmuten sus penas con las cumplidas fuera del
del país. Una norma que el PSOE coló sin que el Partido Popular se diera cuenta y estampara su firma en ese documento, y que más tarde el PP trató de corregir ese error aprovechando su mayoría absoluta en el Senado. Una medida que no surtió efecto porque la norma volvió al Congreso y fue aprobada por Sánchez y sus socios, con lo que ahora será el Tribunal Constitucional el que dará traslado del recurso al Congreso, que va a tener un mes para presentar alegaciones. Tras ello, será el Constitucional el que tenga un mes para dictar sentencia, salvo que el trámite se prolongue si los magistrados piden informaciones, aclaraciones o precisiones adicionales. Y a la espera de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, en el plano judicial, sepan que publica a esta hora en Libertad Digital Carlos Cuesta que puede confirmar que empresas ganadoras de contratos públicos con el Ministerio de Transportes del exministro Ábalos se hicieron además con ampliaciones millonarias de sus contratos, que ascienden en algunos casos hasta casi 12 millones de euros, según se desprende del análisis de la documentación que Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Coldo, entregó al Tribunal Supremo. Esto en el día en el que la Asamblea de Madrid ha sido protagonista también por la comisión de investigación de Begoña Gómez, porque ante las sesiones que quedan por delante, Vox insiste en solicitar que se llame al presidente Pedro Sánchez. Isabel Pérez Moñino es su portavoz. Nosotros queremos traer al uno de la trama a esta Cámara, lo dijimos y lo seguimos diciendo. Y si es el Partido Popular el que no quiere traer o el que quiere impedir que Vox traiga al uno a comparecer en la comisión de investigación, pues tendrá que ser el Partido Popular el que dé explicaciones, ya no solo al grupo parlamentario de Vox, sino a todos los madrileños. Petición a la que se ha negado, por supuesto, el portavoz del PSOE, Jesús Celada. Y esto en el día en el que la Asociación de Fiscales ha remitido contra el presidente Pedro Sánchez por hablar del fiscal general del Estado como su fiscal general. En un comunicado han pedido explicaciones al respecto, al tiempo que han explicado también a la sociedad que su posición sin matices debe ser la posición neutral y deben mantenerse su independencia del Ejecutivo. García Ortiz Leticia no ha dicho nada al respecto todavía a esta hora. Por cierto, sepan que el juez del caso Coldo en la Audiencia Nacional, aquí también en noticia de última hora, ha agrupado a las acusaciones populares bajo la batuta del Partido Popular, como ha hecho también el Tribunal Supremo, con el consiguiente malestar de las acusaciones, que ahora estarán representadas por el abogado del PP y no van a poder pedir diligencias o interrogar a imputados o a testigos sin pasar por él. Y vamos con más asuntos también hasta ahora, porque hoy también tenemos que hablarles de rumores, en este caso sobre posibles candidaturas. La protagonista esta jornada es la vicepresidenta María Jesús Montero, porque ahora es su nombre el que suena en las quinielas para liderar el PSOE andaluz y poder optar a rivalizar con Juanma Moreno. Seguirá la estela así de otros ministros como Óscar López en Madrid, Diana Morán en Valencia o recientemente Pilar Alegría en Aragón, donde se ha presentado como candidata a las primarias. Preguntado por esta posibilidad, el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis, no lo descarta. Bueno, nombres se están barajando mucho. La suerte que tenemos en el PSOE y en el PSOE de Andalucía es que tenemos una panoplia de compañeras y de compañeros lo suficientemente capacitados, lo suficientemente formados como para poder liderar el PSOE de Andalucía. Y estoy seguro que por los nombres que usted me pregunta, sin duda tienen esa capacidad. Gómez de Celis, que ha sacado pecho de los datos económicos en el día en el que hemos conocido el dato de IPC, que ha escalado 4 décimas más y lleva 3 meses al alza, con lo que va a cerrar 2014 en el 2,8%, impulsado sobre todo por el encarecimiento de los carburantes. Se escuda el Gobierno en que este dato de inflación es inferior al de 2023, mientras que una de las cosas que no va a bajar en 2025 es la vivienda, uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, sobre todo para jóvenes y también para la población más vulnerable. Nos lo ha contado en Es Noticia Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Pues sí, lamentablemente para todas aquellas personas que están ahora mismo buscando una casa, no solamente para comprar, sino para alquilar, parece que los precios de la vivienda van a seguir subiendo, tanto en venta como en alquiler, y que 2025 puede estar marcado un poco en el inmobiliario por el problema de acceso a la vivienda. Entre un 7 y un 5% podrían subir los precios. No dejamos la economía, porque hoy hemos conocido también, como contabas en esta entrada, que la desesperación ante la situación ha llevado al sindicato CESIF a dirigirse ya directamente al presidente del Gobierno, al que ha remitido una carta para que intervenga y resuelva la crisis de Muface. Una misiva en la que el sindicato mayoritario de la función pública exige, sin más demora, que se convoque una reunión para informar a los funcionarios sobre las medidas que van a llevarse a cabo para garantizar la continuidad asistencial de los mutualistas afectados, a los que se les acaba mañana, atención, mañana se les acaba el seguro, y que no ven futuro después de que Adeslas y DKV hayan renunciado ya a presentarse a la licitación del nuevo contrato, a pesar de la subida de las primas de más de un 33%. Asegura Adeslas que aún así le supondría pérdidas por valor de 250 millones de euros. Y todo esto, Leticia, en un día en el que hay que mirar también al exterior, porque Estados Unidos está pasada madrugada, ya ha fallecido el expresidente Jimmy Carter, al que José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha recordado así
nuestro informativo. Yo creo que ha sido un presidente muy injustamente tratado por la historia, cuando tiene logros desde mi punto de vista pues muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos de Camp Davis creo que han sido fundamentales y por desgracia ningún otro presidente ha sido capaz de repetirlos o de implementar la segunda fase. Tenían que ver precisamente con Cisjordania y con la Franja de Gaza, que desgraciadamente nadie ha sido capaz de implementarlos, ¿no? Al margen de Estados Unidos, sepan que en Francia Dominique Pelicot ha decidido no recurrir su condena a 20 años de prisión por la violación continuada de su mujer durante más de una década, y en Corea del Sur está en marcha ya la investigación para saber qué ha ocurrido con ese vuelo de la compañía de bajo coste que se estrelló en la pista de aterrizaje, costando la vida a 178 personas. Tan solo 2 personas han sobrevivido a este accidente, 2 auxiliares del vuelo, que de momento no pueden contar qué es lo que ha ocurrido. Está por determinarse lo que pasó, aunque en principio el tren de aterrizaje no funcionó. Sepan que son miles ya, Leticia, las cancelaciones a esta hora de vuelos con esta compañía. Se habla de momento de 67.000. Es normal que haya nerviosismo al respecto. Noelia, muchísimas gracias por la información y feliz Navidad, por cierto. En casa de Herrero, Es Radio.